Bien, en la clase pasada vimos el método Rocket, que es en sí el análisis general para resolver problemas no solo de matemáticas, sino cualquier problema de la vida cotidiana. Bien, hoy vamos a ver qué tipos de preguntas más comunes hay en matemáticas y cómo procedemos a analizarlas y resolverlas. Bien, cuando nos enfrentamos a preguntas de matemáticas, ya sea en la clase o exámenes de estado u olimpiadas matemáticas, nos vamos a encontrar específicamente con estos tres tipos de preguntas. Bien, la primera sería preguntas de selección múltiple con única respuesta. Bien, la segunda sería preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta. Bien, y la última sería ya ejercicios con procedimientos, pero que al final debemos dar una respuesta correcta. Bien, empecemos con la primera. Preguntas de selección múltiple con única respuesta. Mutismáticas. Bien, estas están compuestas por un enunciado y 4 opciones de respuesta, de las cuales solo una completa correctamente el planteamiento del ítem o resuelve el problema formulado. Bien, vamos a empezar con un ejemplo de la teoría anterior que ya hemos visto. Bien, dice, dos ángulos adyacentes son los que a. Suman 45 grados, tienen el vértice común, un lado común y los otros lados son una prolongación del otro. B. Suman 45 grados. C. Suman 180 grados, tienen el vértice común, un lado común y los otros lados son una prolongación del otro. Y D. Suman 180 grados. Bien, como ustedes ven, este tipo de pregunta es casi teórico, pero si uno no sabe la definición o la teoría, entonces ahí quedamos bloqueados. Bien, lo que yo sugiero en este tipo de preguntas es primero asociar un solo concepto del general. Por ejemplo, bien, entonces como vemos, A y B se parecen y C y D se parecen. Bien, ahí lo único que cambiaría es tener el concepto bien claro de qué es un ángulo adyacente. Bien, con la teoría anterior, un ángulo adyacente suma 180 grados, con lo cual el ángulo de 45 queda descartado, por lo tanto A y B quedan descartados. Ahora sí nos queda C y D. Bien, aquí nos están preguntando el concepto general, ¿no? Entonces, los ángulos que suman 180 grados son los ángulos llanos, por lo cual faltaría más concepto. Entonces, un ángulo adyacente es un ángulo llano, en este caso suma 180 grados, pero tiene el vértice común, un lado en común, y los otros lados son una prolongación del otro. Entonces, como vemos, la respuesta correcta es la C. Preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta. Bien, estas constan de un enunciado y 4 posibilidades de respuestas designadas con números, o sea, de 1 a 4. La combinación de 2 de estas opciones corresponden correctamente a la pregunta. Bien, por lo general nos dan este listado, o sea, si 1 y 2 son correctas, llene el círculo A. Si 2 y 3 son correctas, llene el círculo B. Si 3 y 4 son correctas, llene el círculo C. Si 2 y 4 son correctas, llene el círculo D. Bien, veamos este ejemplo. Define ángulo. Primero, un polígono de 3 lados y 3 ángulos. Punto en el que coinciden los dos lados. Tercero, figura formada por dos elementos unidos por un extremo. Y cuarto, intersección de dos líneas que parten de un mismo punto o vértice. Bien, aquí lo que yo recomiendo es empezar a descargar opciones. Bien, como sabemos, como en teoría, polígono de 3 lados y 3 ángulos, eso sería la definición de triángulo. O sea que esta lo descartamos. Bien, la segunda, punto en el que coinciden los dos lados. Bien,
Si vemos este concepto sería el concepto del vértice, por lo cual esta también la descartamos. Bien, en la tercera dice figura formada por dos elementos unidos por un extremo. Esto sí es el concepto de ángulo, pero también es la intersección de dos líneas que parten de un mismo punto o vértice. Como vemos, la tercera y la cuarta definen lo mismo, o sea, definen lo que es un ángulo. Si nos vamos a la tabla, 3 y 4 son correctas, entonces la respuesta correcta sería la C. Bien, ya en el tercer caso ya son problemas con procedimiento. Ya en este caso ya nos toca analizar bien el problema, reescribirlo, resolverlo y bien, pues si no tenemos afán de tiempo, probarlo. Bien, entonces veamos este ejemplo. Bien, entonces OB, o sea, este segmento es la bisectriz del ángulo AOC y nos pregunta hallar el valor de X. Bien, entonces como en todos los problemas debemos seguir el método Rocket, o sea, analizarlo, reescribir, que en este caso ya lo tenemos dibujado, resolverlo y si tenemos un poco de tiempo, probarlo, que eso es lo que siempre recomiendo. Bien, entonces, aquí lo primero que debemos saber bien es el concepto de bisectriz. Bien, y el concepto de bisectriz es simplemente que es una semirrecta que divide al ángulo en dos partes iguales. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que si en este segmento un ángulo mide 30, el otro mide 30. Si mide 50, el otro mide 50. O si este mide 80, el otro también tiene que medir 80. Entonces aquí concluimos que 136 menos beta es igual a beta. Bien, otra cosa que debemos tener en cuenta es que nos piden esta porción, o sea, X. Bien, este sería como el análisis general y ya solo nos queda resolver el ejercicio. Bien, entonces el concepto nos dice si es bisectriz, 136 menos beta sería igual a beta. Bien, aquí pasamos a despejar beta. Y vemos que beta es igual a 68 grados. Bien, entonces en el tercer segmento o en el tercer ángulo tenemos beta sobre 2. Y como beta es igual a 68, lo reemplazamos. Y en este tercer segmento beta sería igual a 34. Bien, entonces tenemos 136 menos 68 que es beta, eso es igual a 68, más 68 que es beta, más 34 más X. Aquí ya despejamos X. Como vemos, X entonces sería igual a 10. Bien, entonces ya encontramos el valor de X y aquí ya podemos ver que la respuesta correcta es igual a 10. Bien, sin embargo, es muy bueno, o yo siempre exijo al alumno que haga la prueba del ejercicio. Bien, en la prueba, como vemos, simplemente tenemos 4 ángulos y estos forman un ángulo llano. Entonces, tenemos el primer ángulo que nos dio es 68 grados, el segundo es 68 grados, el tercero es 34, el último que es X es 10 grados. Como es un ángulo llano, estos deben sumar a 180 grados. Efectivamente estos suman 180 grados, lo cual nos indica que el ejercicio está bien resuelto. Bien, entonces esto sería sobre los tipos de preguntas en matemáticas. Espero que les haya quedado claro el concepto y nos vemos en la siguiente clase. Bien, si te gustó este video no olvides compartirlo y suscribirte a este canal. Nos vemos en la siguiente clase.